Aleluya. Semana a semana damos la bienvenida a todos que se unen a la Iglesia Cristiana de las Américas en este tiempo de aprendizaje. Es interesante saber que la palabra de Dios tiene mucho para enseñarnos y pues con ella vamos a aprender a vivir bien. Amén. Ese es nuestro deseo. Quédese con nosotros en este tiempo y disfrute de lo que la palabra del Señor tiene para enseñarnos. Amén. Habíamos hecho antes de comenzar esta transmisión en vivo un ejercicio aquí para ver si la gente se conoce, si unos a otros se conocen, y los que no se conocieron pues fueron y preguntaron quiénes eran y alguna cuestión interesante. Algunos solamente nos registraron su edad, su nombre, pero curiosamente otro registró que es una persona que está buscando de Dios, y eso dice mucho de quién es. ¿Sabe qué? Hoy quiero compartir un tema con usted que está en realidad en la palabra de Dios, en muchos pasajes, pero quiero usar el pasaje del Padre Nuestro, un pasaje muy famoso, registrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 9 en adelante, y también voy a usar un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 31 en adelante. Ponga ahí el separador, alguna cosa para tener listo en esas dos partes de la palabra de Dios. Y entonces esto da muestra de quiénes somos. Cuando preguntamos su nombre, qué hace, a qué se dedica, nos va a generar, ¿no es cierto?, elementos de juicio para saber quién es, cómo es, qué hace, para qué hace esfuerzo su vida, hacia dónde va. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos este título no solamente porque se nos ha ocurrido o se le ocurrió a alguien llamarnos así. Ser hijos de Dios denota o tiene que denotar en nosotros ciertas características que, créame hermano, tienen que parecerse. Bueno, los hermanos entre sí se parecen, ¿no? Pero por lo general nos parecemos a nuestro Padre, ¿sí? Entonces vamos a descubrir, si usted no ha podido entender claramente, cuál es el carácter de su Padre, si este Padre es Dios. Hoy vamos a hablar sobre el carácter del Padre, ¿amén? El carácter del Padre. Así como las cosas tienen sus características, las personas tenemos un carácter, pero este carácter es un componente de nuestra personalidad. Dicen los expertos en el ámbito de la psicología, del estudio del ser humano, que nuestra personalidad es como una especie de un conjunto en donde tiene por lo menos dos subconjuntos. Esto es nuestro temperamento y nuestro carácter. El temperamento es algo innato, usted nace así, no puede cambiarlo, pero sí puede modificarlo un poco. Incluso el temperamento nunca es puro. Voy a acordarme de los temperamentos. Usted sabe que hay, por ejemplo, el temperamento sanguíneo, hay el temperamento, voy a poner en orden, el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, ¿sí? Entonces, muchos, si no han estudiado esto, quizás por las descripciones rápidas que quiero participar, usted se va a dar cuenta quién es usted. Un sanguíneo es una persona muy expresiva, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta, compasivo también. Pero una persona colérica es voluntarioso, es independiente, visionario, práctico, productivo, dedicado, es un líder. Un melancólico es uno que está dotado, no sé de qué dice dotado aquí, de pensamiento tal vez, analítico, estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado. Y un flemático es una persona tranquila, confiable, objetiva, diplomática, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado y plácido. Yo soy más flemático, pero cuando tengo iras tengo. Eso no implica que sea colérico, porque el colérico no era tener iras, ¿no? Soy tranquilo, pero cuando es de estar intranquilo, también soy intranquilo. Nadie tiene un temperamento puro, todos tienen más énfasis en algo, pero así también funciona con el asunto del carácter. Y el carácter, en cambio, que es algo que es
aprendido, que está en parte por el asunto del medio ambiente, en parte de la cultura, en parte del entorno social. Es algo que se añade a mi personalidad. Y algunos expertos me llamó la atención que denominan como tipos de carácter al asunto de ser, por ejemplo, apático, de ser un poco sentimental. Vuelve a decir colérico como el temperamento. También habla de que puede ser apasionado, ¿sí? Pero esto me llamó la atención. Puede ser incluso algo amorfo. Wow, un carácter amorfo. Es como tener así, o como tener el ojo en otro lado, no sé. Algo así, ¿no? Como mi pie así en la parte de arriba de mi cabeza. Entonces es algo algo que no se ve bien. ¿Sabe qué? El carácter puede ser así, puede ser medio amorfo, puede ser que una persona sea muy apasionada, puede ser que una persona tenga mucho sentimentalismo, pero eso añadido al temperamento, todo eso hace un conjunto de personalidad. Esa personalidad en usted, que es hijo de Dios, tiene que reflejar el carácter del Padre. Tiene que reflejar. Yo les contaba a los hermanos de las 8 de la mañana que yo me encontré con un amigo que es mi compañero, bueno, fue mi compañero de escuela en la gloriosa Hernán Cordero Crespo. Un saludo a mi director, el licenciado Suconota, Gustavo Suconota, de toda la vida, nuestro querido director. Bueno, pero en esa escuelita mi amigo que se llama Giovanni, nos organizamos por un chat de WhatsApp, conseguimos algunos números y nos reunimos para comer algo y acordarnos de nuestros tiempos, ¿no? A pesar de que él fue mi amigo hasta la juventud, sin embargo no nos hemos visto muchos años. Y cuando yo llegué al lugar de reunión, él se acercó, nos saludamos y me dijo: Diego, qué increíble, ¿te pareces tanto a tu papá? Yo, wow. Y yo le dije: Giovanni, qué increíble, ¿te pareces tanto a tu papá? Es que uno va creciendo en edad y uno se imaginaba el papá siempre adulto, ¿no? Entonces, claro, nos vamos pareciendo. Y eso es importante, entonces se da cuenta de que sí es mi papá, pues. Y eso me deja bastante tranquilo. Pero el asunto interesante es que nos parecemos al Padre. Nos parecemos a nuestro Padre. Pero querido hermano, como hijos de Dios, somos hermanos. Dígale a la persona a su lado: somos hermanos. Aunque no te guste, somos hermanos. Pero ¿somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Somos verdaderamente hermanos? ¿Caracterizamos al Padre en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos? ¿Se dan cuenta otros que no tienen este Padre que usted es hijo de Dios? ¿Cuáles son yo voy a usar así términos técnicos aquí, cuáles son las especificaciones técnicas espirituales de un hijo de Dios? ¿Sí? Cuando miramos un catálogo de algo, nos van a dar las características técnicas, ¿no es cierto?, de este equipo. Y esto va a darnos cuenta de qué es, de qué está hecho y para qué sirve. Y así también usted y yo, por las características técnicas espirituales, vamos a saber qué tipo de personas somos. Si somos o no personas que estamos andando en un ambiente espiritual, no espiritualoide, sino espiritual, o simplemente somos más carnales que la chuleta. Ahora que está muy de moda la chuleta, la pierna de cerdo, el cochino, el pavo y todo esto, ¿no es cierto? Los hijos de Dios, queridos hermanos y queridos amigos, se identifican. Esta es una de las características que usted puede entender si es de veras un hijo de Dios. Número 1, los hijos de Dios se identifican por lo que hacen. Se identifican por lo que parecen. Los hijos de Dios, según el versículo 39 de Juan, capítulo 8, y déjeme explicarle un poco lo que está pasando aquí en Juan capítulo 8, desde el 31 el Señor va a explicar cómo es una persona libre de pecado, libre en y con Cristo Jesús. Pero también desde el versículo 39 va a explicar quiénes y qué características son de aquellos que son hijos del diablo. Porque algunos que son hijos del diablo se creen hijos de Dios. Y algunos que son hijos de Dios, que se creen hijos de Dios, son hijos del diablo. ¡Wow! Casi le digo, mira a la persona a su lado. Y descubra el personaje.
Usted en casa puede hacer lo mismo. Los hijos siguen el ejemplo de su padre, por ejemplo. Eso es muy importante. El versículo 39 del texto de Juan 8 dice, unos personajes por ahí estaban en una confrontación con el Señor Jesucristo. Y esto hablando de este tema, dice, nosotros somos hijos de Abraham. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. O sea, las cosas que hace papá, hace el hijo. Claro, después toma sus propias decisiones de hacer lo que le dé la gana, eso es cierto, pero mientras está en el proceso de crecimiento, el niño va a hacer las cosas que hace su padre. Así de simple. Yo me acuerdo que mi hijo, los hijos inventan palabras, sí saben ustedes, ¿no? Estos niños se inventan palabras. Entonces mi hijo una vez, yo estaba lavando el carrito que teníamos y él también lavaba conmigo el carro, él aprendía a hacer las cosas que hacía. Y él se inventó un nombre al wipe, a esa toalla para limpiar el carro y lavar el carro, y él les puso de nombre mojarras. Papi, llevo las mojarras para lavar el carro. Esas palabras mojarras solamente en nuestra familia sabemos qué es, ¿no? Es que mojarra es un pescado también, sí, pero es otra cosa. No había pescados en ese balde de mi hijo. Tal vez me está escuchando. Está en la ciudad de Quito por ahora. Bueno, pero los hijos se parecen a papá. Así de simple. Los hijos de Dios aman, por ejemplo, hablando de los hijos de Dios, aman a su familia, en este caso a Jesucristo, que es su hijo directo. Un hijo de Dios no puede estar peleado de su hermano. Así como no puede uno estar pensando diferente de Jesucristo y diciendo que ama al Padre, es imposible. Así los hijos de Dios también no pueden estar peleados entre sí. ¿Cómo puede ser que un hombre, un hijo de Dios, diga, yo soy hijo de Dios, pero esta de aquí no le paso por nada? Imposible. Imposible. Sí, ya algunos tienen casi la mayoría de ustedes tienen ya sus asientos, ahí se sientan casi siempre. Uno ya sabe. Por eso yo les he dicho, cuando yo oro por ustedes y quiero orar por algunos hermanos, yo me imagino la iglesia y voy acordándome de las personas. Ahí digo, no vine esta semana, cierto. Es porque me hace falta en algún espacio, ¿no? Ahorita mismo me está haciendo falta alguien que se sienta por aquí. ¿Dónde se fue? Bueno. Los hijos de Dios entre hermanos no pueden estar distanciados. Eso da cuenta de que no tienen un mismo papá. No podría ser así, porque la Escritura dice en el versículo 42 del texto de Juan 8, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. Los hijos de Dios tienen que amar a Jesucristo. Deberían. No puede decir yo soy un creyente porque algunos suelen decir yo soy un creyente de Jehová, pero Jesucristo es por ahí un profeta nomás. Hay muchas culturas religiosas que hablan así de Cristo Jesús, pero si no ama al Hijo, no ama al Padre. Hablan el mismo lenguaje de lo que tiene que ver con la enseñanza de Cristo Jesús. Versículo 43. Porque no pueden entender, es pregunta, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Dice el Señor Jesucristo. Porque ni siquiera toleran oírme. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando, muchos les disgustaba la enseñanza del Señor Jesús. Sí, o sea, como que no hacen así. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No les gustaba lo que estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque le confrontaba con su pecado. Porque le invitaba a reconocerle a Cristo Jesús como enviado de Dios para que Él sea, o por medio de Él, sea el camino hacia el Padre. Entonces no toleraban su enseñanza. Y hoy en día todavía hay personas así, que no toleran su enseñanza. Usted puede escuchar muchas enseñanzas muy bonitas acerca de la cultura israelí, por ejemplo, de la cultura judía, mejor dicho. Israelita es el que nació en este país, Israel, pero un judío, aquel que practica esta forma de acercarse a Dios, en la cual niegan completamente que Cristo haya venido. Pero la Biblia dice que el que no tiene al Hijo
no tiene la vida. Por ejemplo, ¿no? Entonces los hijos de Dios deben tener estas características. También, según Juan 14:15, que es un lindo pasaje del Evangelio de Juan, donde el Señor está compartiendo quizás las enseñanzas más maravillosas previa a su muerte y pues dejándonos un legado increíble delante de su Padre Celestial. Él dice, si me amáis, 14:15 de Juan, guardad mis mandamientos. Y el asunto de guardar, querido hermano, no significa por ahí tener. No, porque yo le quiero hacer que haga otro ejercicio. Si mentalmente, y tal vez no necesite ni cerrar los ojos, pero muchos de nosotros, o casi todos, tendremos una mesita de noche o un velador, ¿no es cierto?, al lado de su cama. Le invito a abrir el cajón de su velador. Abra, mentalmente. ¿Qué tiene ahí? Pastillas, cargadores de teléfonos, una Biblia ahí que dice que es Biblia, ni sé qué tan dirá ahí. Eso, tengo, no sé, un poco de monedas, tal vez un reloj viejo que ni sirve y otras tantas cosas, ¿no? Ayer mi esposa me estaba diciendo, tenía un poquito de molestia en la garganta, y me dice, mijo, dame viendo el Vivaporú, yo te di a ti. Digo, Vivaporú, yo ya te devolví. No, ahí en tu cajón ha de estar, busca, ahí ha de estar. Digo, no está porque yo ayer o anteayer saqué mi cajón buscando otra cosa y no estaba. Y no estaba, porque yo sé que no estaba, pero habían otras cosas. Ni le cuento lo que había ahí. Guardar los mandamientos de Dios no es ese cajón tipo velador, donde alguna vez leí y confundo si es que lo aprendí, si no lo aprendí. Ah, sí, me acuerdo ese versículo, sí. Cuídate que yo te cuidaré. Y otros más. Ese siempre se acuerda, el que no es. Entonces, guardar los mandamientos es cumplir, es obedecer, es estar ahí, atento. No está mal que guarden el velador, pero si sabe que está ahí, necesita. Si hubiese sido anoche, aquí está, sí, efectivamente, yo guardé, aquí está, ten tu Vivaporú. Pero no fue así. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que lo que hacemos, que lo que somos, que lo que nos ha llamado a ser el Padre, da cuenta del carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Si no eres hijo de Dios, no entenderás el mensaje de Cristo, o no entendiste nunca el mensaje de Cristo, o no captas todavía. Si no sabes qué mismo quiere Jesús de mí, tal vez todavía no te puedes considerar un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Y el que confiesa al Hijo, el que habla de conocimiento, con conocimiento de causa, sabiendo quién es Cristo. Y ahí el Señor les confronta, ¿no es cierto?, a los fariseos, a sus propios discípulos. Cuando dicen, los discípulos dicen, pero muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ¿para qué estás dando rodeos y rodeos? Solamente muéstranos al Padre y con eso tenemos más que suficiente. Y el Señor les dice, he caminado con ustedes tantas veces y todavía no me conoces. Entonces tal vez los discípulos dijeron ahí, chispas. Sí, no estoy entendiendo bien esto. Pero el que niega al Hijo difícilmente puede considerarse un hijo de Dios. Número 2, los hijos de Dios creen en Él. Estoy hablando de Jesús y de la palabra de Dios en general y en sus mandamientos. Versículos 45, 46 y 47 en realidad nos dicen, y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Este asunto, queridos hermanos, de creer en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, tiene que ver con creer con la verdad y ser practicantes de la verdad. Y también les participé a mis amigos de las 8 de la mañana, mis hermanos, que cuando yo conocí a mi suegro, fue una cuestión muy interesante. Sí, yo no sabía que estaba ahí, ya ni me acuerdo cómo fue ese día, pero la cuestión que estaba mi suegro ahí en el departamentito donde vivía mi esposa, creo que su hermana, Auri, pero estaba solamente ella.
Y había estado el papá ahí. Entonces, cuando yo me enteré que estaba el papá ahí, mi corazón estaba, ¿y ahora qué quiere este viejo? Entonces, cuando me presentó, sí, porque mi esposa es de la costa y no vivía en esta ciudad, vivía para estudiar en la ciudad. Entonces el papá vino a visitarles. Entonces, cuando yo llegué ahí, la primera cosa que me dijo este señor fue lo siguiente. No me dijo, ¿y usted quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Es cuencano? No, me dijo, como dice usted, sí, yo le conozco, me decía, como quien dice. Dice, usted también conoce la verdad. ¿Sí me entendió lo que dijo? Que dije en tono mono, no. Usted sí conoce la verdad. Yo dije, sí, sí. Yo pensé que me estaba hablando de la Escritura. Sí, y eso mismo fue. Entonces, así le conocí a mi suegro. Pero eso es importante porque da cuenta de quiénes somos. De que si estamos andando en el camino correcto. Sí, ojalá que no sea solo que mi suegro no haya dicho eso solamente porque mi esposa ahora le contó. Sino mejor es que se den cuenta de eso, ¿no es cierto? Claro, él después tuvo que darse cuenta de quién era yo. Creo que tuvo su buen tiempo para darse cuenta. Pero ¿sabe qué? El tema de creer en las verdades fundamentales, en los mandamientos de Dios, en estas verdades que no son negociables, dan cuenta de quiénes somos. Y eso será una muestra de que nosotros estamos repitiendo el carácter de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Cuán verdaderos somos y cuán cumplidores somos de los mandamientos, darán cuenta del carácter de Dios en mi vida. Puede hacerse de nuevo la pregunta, ¿soy un hijo de Dios? ¿Por el carácter que yo muestro a los demás? El sentido de pertenencia, queridos hermanos, porque cuando decimos nosotros hijo de Dios, significa que somos pertenencia de Dios, hijo de Dios. Ese sentido de pertenencia puede crear honra, pero también pudiera crear deshonra, vergüenza. ¿Sí? Entonces, de pronto los niños, a veces en la escuela, tienen un poquito de vergüenza por lo que es o por lo que hace sus padres. Yo les voy a contar una anécdota de un primo mío. No sé si estará escuchando mi familia, mis primos, pero ahí va. Que sea lo que se sea, dirían por ahí. Tengo un primo, se llama Rodrigo. Entonces, Rodrigo estaba en un colegio en Guayaquil, un colegio muy, muy bonito. Si no estoy mal, se llamaba el Liceo Americano. Entonces, en algunas ocasiones, el papá de él, mi tío Manuel, le iba a ver, a dejar en la escuela, en el colegio, y a retirar también. Pero mi tío tenía un Mercedes-Benz, un lindo auto, hermoso. Entonces, cuando llegó un día de esos, y ya él se sube todavía en la parte de atrás, si no estoy mal. Y la gente, oye, ¿quién te vino a retirar ayer? Era mi chofer. Ay, mi primo Rodrigo, si de repente me escuchas. A veces no conocemos bien a nuestro papá y queremos que no sepan que soy como él es. Pero en el caso de ser hijos de Dios, tenemos que notar, tiene que notarse y tenemos que expresar de que somos tal cual es el Padre. Pero más bien es al revés aquí, nosotros generamos vergüenza, o podríamos generar vergüenza a nuestro Padre Celestial por lo que somos o por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer, por lo que decimos, por lo que pensamos. Vuélvanse a preguntar, ¿es un hijo de Dios? ¿Todavía es un hijo de Dios? ¿Ya es un hijo de Dios? ¿Quiere ser un hijo de Dios tal vez? Si pertenecemos a Cristo, entonces nos debemos reconocer unos con otros, ¿no? Cuando yo hice el ejercicio de que vaya y conozca a alguien, hubiese sido hermoso que alguien, tal vez sí sucedió, que se pongan a conversar y digan, ¿qué es lo que te gusta hacer? A mí me gusta leer la Biblia toda la noche. Qué lindo, a mí también. Como ya somos dos. Ojalá se puedan conocer, ¿no?
Pero tal vez si solamente miramos cuestiones superficiales, no podríamos reconocernos entre nosotros. De hecho, hay cristianos que son compañeros en el primer año de universidad, en el segundo año también, siguen siendo compañeros en el tercer año, todavía son compañeros en el cuarto año, todavía son compañeros en el quinto año, los que estudian 5 años, y luego cuando están cerca de graduarse, por ahí se entera que viene la mamá del compañero con una Biblia. Oye, que tu mamá es cristiana. Sí, yo también soy. Yo también soy, oye. Después de 5 años. Los hijos de Dios tienen que notarse, tienen que darse a conocer. Los que pertenecemos a Cristo debemos reconocernos unos a otros. En el trato, cuando estamos hablando, cuando se expresa algo, cuando dice algo, que la gente diga, este ha de ser cristiano. Qué bueno que digan eso. Antiguamente, que nadie nos diga que somos cristianos porque era como una especie de insulto. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. Lo mejor. Amén. Número 3, los hijos de Dios definitivamente tienen que ser libres del pecado. Eso significa que nunca pecamos. Voy a explicar, versículo 31 y 32, dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Leo de nuevo. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermoso pasaje, queridos hermanos. El asunto de creer en Dios y permanecer en Él es un asunto que yo no mencioné, pero es importante que en una de las definiciones acerca de la personalidad dice que nosotros tenemos unas particularidades dinámicas como individuo que hace notar nuestra personalidad. Esto es interesante porque como cristianos tenemos que tener unas directrices muy dinámicas en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de relacionarse, en nuestro modo de trabajar, en todo. Tiene que ser nuestro cristianismo y nuestro título de hijos de Dios algo dinámico, algo que no puede esconderse, que siempre está mostrándose a los demás. Los hijos de Dios, y esto ¿sabe qué es? Ser libres de pecado. Y ser libre de pecado significa, queridos hermanos, entender que Cristo nos ha libertado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Que Cristo nos ha permitido ya no ser más esclavos del pecado. ¿Quién es un esclavo? El esclavo no puede tener una decisión propia. Un esclavo está tan sometido que le gusta seguir haciendo lo que siempre hizo. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel fue sacado por Moisés de Egipto, ¿sí?, a una tierra libre. Estaban en esclavitud por años en Egipto. Cuando salieron de ahí y comenzaron a experimentar un poco de sufrimiento y cosas en la vida así, ¿sabe qué dijeron ellos? ¿Para qué nos has traído acá? Yo me quiero regresar, bien estábamos en Egipto. O sea, bien estaba cuando era esclavo. Así mismo es la vida en Cristo. ¿Para qué conocí esto? ¿Para qué me voy a la iglesia? De ganita. Maldito el día que me fui la primera vez. Ya no puedo hacer nada. Y de ahí sale el eslogan que el cristiano no toma, no fuma, no se habla malas palabras y no baila. Así le conocen al cristiano evangélico. Qué tristeza de definición. Ojalá pudiéramos decir, el cristiano es lleno de gozo. Sí, en las angustias está gozoso. Si en el sufrimiento ora, Dios le escucha. Y si no sucede como Él quiere, Él está conforme, está tranquilo. Y después de años está mejor que antes. Que así le conozcan. A usted, a mí, por ser hijos de Dios. Pero entonces nosotros como hijos ya no somos más esclavos del pecado, ¿sí?
Si hay una pregunta que debemos hacernos con exactitud, queridos hermanos, y contestarnos con una exactitud también es esa. ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Yo no me puedo considerar hijo de nadie aquí, más que de mi hija Berit Sabrina. A veces decimos, mi padre espiritual es tal. Mi padre espiritual es Dios. Su padre espiritual es el Señor. ¿Podemos nosotros influenciar su vida por medio de un mensaje, de una interpretación de la Escritura? Por supuesto, eso vale la pena. Como hermanos, todos podemos pastorearnos unos a otros. El Señor permite líderes y pastores, por supuesto, es bíblico. Sin embargo, todos enseñamos algo a alguien en el camino de Dios. Amén. Entonces, si en verdad es un hijo de Dios, usted y yo tenemos que caracterizarnos. Primero, entonces, por las obras, las cuales identifican que somos hijos de Dios, por las cosas que hacemos, por las cosas que se notan en nosotros. Número 2, por si creemos fielmente en Dios y en su mensaje. Esto implica ser obedientes a su palabra. Obedientes. Y número 3, si somos hombres y mujeres libres del pecado. El hecho de que caigo en pecado un momento de la vida no significa que vivo en pecado. Y esa es la diferencia. El momento que caemos, somos levantados por el Señor. Lo importante es que ese pecado no vuelva a repetirse, ojalá. O si se vuelve a repetir, no sea diario, pues. Sí, bendito sea Dios, como Dios es buenito. Yo peco todos los días, infaliblemente, pero todos los días me perdona el Señor. No, tampoco así. Dice la Biblia que aquel que peca de esta manera, peca deliberadamente, pensándolo, está planeándolo. Pero si incurre en pecado en un momento por cualquier situación, porque somos de carne. Bendito sea Dios, Él nos dio la oportunidad de en Cristo Jesús ser libres. Amén. Entonces hay quienes han vivido, queridos hermanos, y con esto estoy terminando, el error de considerarse hijos de Dios porque van a una iglesia, porque sus padres son cristianos, porque tengo una Biblia grandota en mi casa. Yo me compré, pastor, ¿cómo se llama esto? Un atril y una Biblia así grande, porque soy cristiano. Eso da cuenta de que soy cristiano. Tal vez nunca ni abrió la Biblia. A algunos se les pregunta, hablando de la palabra de Dios, abra en el Evangelio de Josías capítulo 6. Y algunos están así. Esta Biblia ha sido mala, no tienes ahí. Esta creo que es de los testigos de Jehová. Porque no saben lo que tienen. Por eso vale la pena preguntarse, ¿somos hijos de Dios? Hay personas que conocen la verdad y hay personas que dicen conocer la verdad. Hay personas que les han compartido el Evangelio y les han invitado a una iglesia y desde ahí siguen siendo visita en la iglesia. Pero hay personas que les han presentado a Jesucristo y han sido salvadas. Aquellos pueden considerarse hijos de Dios, pueden ser hermanos en Cristo. Ahora mire, querido hermano, no tenemos que vivir en el error de que ser hijos de Dios es algo superficial. Ser hijos de Dios demanda caracterizar en mí al Padre Celestial. Pero mire, esto no es una actuación hipócrita. En la Grecia antigua a los actores se les llamaba hipócritas, ¿sabía usted? La palabra hipócrita viene del griego, significa actor. Pero cuando la actuación sí es fiel al original, este hipócrita, este actor, es increíblemente, vive increíblemente esta situación. Algunos han mencionado que el actor de Cristo en la película La Pasión de Mel Gibson tiene unas experiencias tremendas por esa caracterización. No sé si esto sea cierto, si es así, qué lindo que pueda tener una experiencia así.
Pero al usted conocerle a su Padre y caracterizar las cosas que el Padre hiciera en todos los aspectos de su vida, entonces bendito sea Dios también. Que damos cuenta de quién es nuestro papá y quiénes somos nosotros. Amén. Ahora bien, una vez más, ¿le conoce entonces usted a su Padre Celestial? ¿Conoce el carácter de su Padre Celestial? ¿Conoce el carácter del Padre? Porque sería terrible, queridos hermanos, que usted sea una visita, que usted, amigo que está en casa, solamente haya oído hablar de Cristo. Nos consideramos cristianos porque así fueron nuestros papás, nuestros abuelos y los que vinieron a esta tierra desde España u otros lugares del mundo. Por historia, por cultura, por herencia. No, tiene que ser porque le conozco a mi Padre. Tiene que ser porque me relaciono con mi Padre. Tiene que ser porque hago las mismas cosas que mi Padre hace. Y Dios es santo. Amén. Qué triste sería vivir en una orfandad espiritual. Qué triste. Uno de los versículos más hermosos está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también un versículo que es una dupla perfecta, digo yo. Es el inicio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire lo que la Escritura es tan sabia. Los que le recibieron, los que creen en Él, les dio el derecho no de ser, sino de llegar a ser hijos. ¿Por qué? Porque conocerle a Cristo poco a poco me va dando a mí también, como diría Cantinflas, la fisonomía. La fisonomía de mi Padre. Nosotros con mi esposa disfrutamos mucho de ver crecer a nuestra nieta. Tiene 6, 7 meses. Pero cuando recién nació una carita no sabíamos a quién se parece. Ni al uno ni al otro. Ni al papá ni a la mamá. Conforme va creciendo, ella va ya mostrando físicamente a quién se va pareciendo. Eso es increíble. Hoy, después de 7 meses, cuando nos manda fotos, nosotros nos reímos porque es fiel, pero ahí está la copia del papá. Es el papá purito. Y hay ocasiones que se parece a la mamá. Digo, ahí se parece a la mamá. Pero el 99% de las fotos que envía es la cara del papá purito. Ahí está, ni cómo negar. Ojalá pudieran decir así de nosotros. No, ahí está, no se nota. Ese es un creyente. Ese es un hijo de Dios. A ese no hay, pero no tengo duda de que es un hijo de Dios, un creyente. Ojalá podamos tener esas retroalimentaciones cuando hablamos del uno y del otro. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan también, capítulo 14, versículo 6 me parece, creo que no tengo anotado esto. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabe qué? El encuentro de el Señor Jesús con con Nicodemo, para mí es una de las historias más hermosas que existen. Usted le ve a Nicodemo como una persona, como un fariseo más. No es un fariseo más. ¿Y sabe por qué? Cuando el cuerpo del Señor ya estaba en la cruz, quienes fueron a retirar ese cuerpo para darle, como dicen hoy en día, cristiana sepultura, para darle sepultura honesta, limpia, fue Nicodemo, este fariseo. Pero a este fariseo el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que habiendo nacido de sangre, de carne, de la forma natural, ahora nazcas espiritualmente. La segunda
te garantiza que eres un hijo de Dios. La segunda, que hayas nacido espiritualmente. Por eso quiero invitarlos a usted en casa y todos acá también a cerrar sus ojos. Hagamos una oración. ¿Por qué no? En casa diga por favor conmigo: quiero conocerte, Señor. Quiero seguirte, Cristo Jesús. Hay una convicción en mi corazón de que tú eres la verdad, de que tú eres el camino. Quiero ir por ti hacia el Padre. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Confirmo mi relación contigo, Señor, que tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi dueño. Y aunque peleo, Señor, en la carne para ser un hombre, una mujer santo, santa, tengo la convicción en mi corazón de que tú vives en mí. O ahora mismo, Señor, te invito a vivir en mí. Que así sea. Amén y amén. Si usted ha hecho una oración sencilla, pero sincera, si usted le invitó hoy al Señor, a pesar de haber venido muchas veces a la iglesia o de habernos visto muchas veces, pero si hoy le invitó al Señor a morar en usted, hoy el Señor está morando en usted. Y se añade al grupo de los hermanos en Cristo y de los hijos de Dios. Amén. Póngase de pie, iglesia. Con ustedes despedirnos hasta la próxima semana, si Dios permite, a través de Facebook, a través de YouTube. Y también, si usted quiere visitarnos, estamos en la Juan Pío Montúfar y Avenida de las Américas, 8 de la mañana y 11 de la mañana, nuestras celebraciones. Bendiciones. Ahora, querido hermano, para salir,